bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira. Desde ya usted se puede conectar con nosotros a través de las diferentes plataformas, mi Instagram como @JairoGarnicaOficial. Le repito, mi Instagram como @JairoGarnicaOficial. De la misma manera a través de la red Facebook, el Gmail, el Twitter y YouTube para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy tengo una entrevista exclusiva y muy especial, una persona de casa a la cual aprecio y admiro mucho por su profesionalismo. Yo les hablo de Carlos Casanova. Carlos, bienvenido. Gracias a ti, Jairo, por invitarme. Carlos es abogado, es parlamentario, regional y nacional, columnista del diario La Nación, coordinador del posgrado de Derecho de la Universidad de los Andes y coordinador del Centro de Estudios de Investigaciones de Frontera. Entremos en materia y usted participa desde su casa con el numeral Garnica con el nuevo orden mundial. Le repito, el hashtag del día de hoy, numeral Garnica con el nuevo orden mundial. Doctor, ¿es necesario un nuevo orden mundial en el planeta Tierra? No, estamos hablando de... No hay que confundir los temas del nuevo orden mundial con los temas que tienen que ver con la economía, vale decir. El nuevo orden mundial se compadece de una aspiración de un gobierno planetario, ¿verdad?, a donde las naciones vayan perdiendo soberanía, vayan entregando a una instancia superior, vayan entregando soberanía. Y se trata un poco de lo que se denomina un gobierno totalitario pero planetario. Eso vino muy de la mano del proceso de globalización, conforme al cual las industrias podían trasladarse a otros países donde la obra de mano fuera más barato, eso poder impactar la economía del mundo, que fue lo que empezó a suceder a partir del primer gobierno de Obama. La economía de Estados Unidos, que era una economía de producción, se hizo una economía de servicios, la cantidad de empresas americanas se fueron trasladando a China, igual que buena parte de las empresas del mundo, entre otras razones porque en Estados Unidos aumentaron exageradamente los impuestos al que produce, de esa manera obligaron a la gente a mudarse a China. En China no hay derechos del trabajo, en China no hay contratación colectiva, en China no hay condiciones de trabajo que no sean de esclavitud y semiesclavitud, y con eso impactaban la economía del mundo. Hay una importante carta que quiero que me acompañe a observar del ex embajador de la Santa Sede del Vaticano ante el Departamento de Estado, el arzobispo Carlos María Viganó. Vamos a observar. Ex embajador del Vaticano en Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Viganó, escribe una carta urgente al presidente Donald Trump para denunciar lo siguiente. 1. Que hay un Estado profundo que quiere imponer un nuevo gobierno. 2. Que el coronavirus y las protestas por la muerte de George Floyd son parte de un plan de ingeniería social. Hay personas que han decidido el destino de la humanidad, arrogándose el derecho de actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones. Arzobispo Carlo María Viganó, ex embajador del Vaticano en Estados Unidos. 3. Y que los disturbios en todo el mundo son para generar perturbación y vandalismo, un caos que disuelva el orden social para crear un nuevo orden mundial sin libertad y sin religión. Este arzobispo es quien pidió la renuncia del Papa Francisco por ocultar una red de pedofilia y abuso sexual. Muy alarmantes las denuncias que hace el embajador de la Santa Sede, Carlos María Viganó. Hay un Estado profundo que quiere imponer un nuevo gobierno. El coronavirus y las protestas por la muerte de George Floyd son parte de un plan de ingeniería social y finalmente dice, los disturbios en el mundo son para generar perturbación y vandalismo, un caos que disuelve el nuevo orden social para crear un nuevo orden mundial. Sin lugar a dudas, eso se denomina la revolución molecular disipada. Eso que sucede en Chile, que sucede en Estados Unidos, que ha venido sucediendo en otros países, en Perú incluso, forma parte de una manera como la izquierda va haciendo agitación social
En Colombia el presidente Duque no puede gobernar porque tiene montada una plataforma de revolución molecular disipada, que es generar caos de forma permanente en todo el tiempo y en todos los lugares. De esa manera entonces pretenden desestabilizar, generar caos para tener un gobierno dentro del caos. Esta denuncia del canciller es cierta, vale decir. Existe un Estado profundo que pretende gobernar los estados, incluido el de Estados Unidos. Tiene mucho que ver con el tema de la persecución religiosa, de la liquidación de la libertad religiosa, tiene que ver con los nuevos postulados que se quieren presentar con la sociedad transhumana y poshumana. La poshumana, la que tiene que ver de cómo se ensambla el hombre con la máquina, ¿verdad? Y el transhumanismo, que tiene que ver entonces con un proceso de degradación. De ahí el porqué el ataque a la cultura occidental, ¿verdad? La cultura occidental está siendo atacada de forma permanente. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando parte de los ataques del vandalismo es quemar las iglesias. Este arzobispo incluso es el mismo que pide la renuncia del Papa Francisco por ocultar presuntamente una red de pedofilia y de abuso sexual. Él se va un poquito más allá y recalca que quieren eliminar la libertad y la religión a nivel mundial. Pero sin lugar a dudas, por eso es que el presidente Trump se erige no solamente como un líder político planetario, un estadista planetario, sino como el hombre que está liderando la primera potencia del mundo, donde levantan el estandarte de la libertad religiosa. Porque para llegar a estos espacios, de los espacios de una sociedad transhumana, pasa por quitarle al humano lo espiritual y el objeto de la vida y convertirlo, ¿verdad?, en un ser un poco autómata. Para llegar a ello, entonces se valen de nuevos temas, el tema de la pedofilia. La pedofilia la quieren convertir en una tendencia sexual, ¿verdad? El hecho de que el niño no pueda ser presentado como varón o como hembra, derivado de su sexo, sino que él tome decisión posteriormente. La circunstancia de los hombres que ahora quieren dar a luz, la circunstancia de los cambios de género, las circunstancias que tienen que ver con ese proceso, ¿verdad? Que incluso de esto que estás hablando del tema de la pedofilia, tiene que ver entonces también con los secuestros de los niños, tiene que ver con el tema del aborto, tiene que ver con esa búsqueda permanente a propósito de una cosa que llaman el adenocromo, que es lo que tratan de sacar. ¿Usted cree que se podría lograr la renuncia del Papa Francisco? No, en esos términos tal como está, no, pero la Iglesia está sometido a muchas presiones. Ahorita se va a renovar un convenio de la Iglesia, del Vaticano con China, pero es que en China están persiguiendo a los católicos. Los católicos son perseguidos en el mundo. Tenemos que ir a la pausa. Yo quisiera dejar una pregunta al aire muy importante y está aconteciendo en el territorio nacional, en nuestro país, Venezuela. El tema de los caminantes, ¿de qué forma influye? Me lo responde al regresar de la pausa. Usted continúe participando con la etiqueta, el numeral Garnica con el nuevo orden mundial. Estamos conversando con el abogado Carlos Casanova, es parlamentario, una mente maestra en materia jurídica. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Jairo Garnica Presenta con este especial, el numeral Garnica con el nuevo orden mundial, los caminantes. Un tema que nos llena de nostalgia. Quiero que observen el siguiente material porque han llegado en cantidades, miles, desde diferentes partes del país al territorio tachirense. Amigos de Televisora del Táchira, en este instante me encuentro en la avenida Marginal del Torbes y me he encontrado con un amigo, con un compatriota venezolano, un caminante, Giovanni. Giovanni, ¿desde qué parte de Venezuela vienes? Vengo de Caracas. ¿Cuántos días llevas caminando, Giovanni? Llevo aproximadamente un mes. Un mes caminando.
¿Con qué personas saliste desde la ciudad capital? Salí con unos compañeros. Realmente vengo ahorita caminando solo porque los compañeros ya se adelantaron caminando hacia allá. Ya aproximadamente ya estarán en Cúcuta, pero yo sí vengo todavía caminando. Voy caminando hacia Cúcuta. ¿A qué familiares dejaste en Caracas, Giovanni? Dejé a mi mamá y a mi papá. Que Dios te bendiga, que te dé mucha salud y que te proteja en todo este trayecto. Amén. Vengo de Caracas, tengo ya varios días caminando porque la situación del transporte, no hay transporte, muy poca la gente la que está prestando la colaboración, mucha la gente que también te bajan de los mismos carros que te vienen dando el apoyo, porque la situación está difícil pues, con respecto a la pandemia. Yo tengo 12 días caminando fuertemente y gracias a Dios ya hoy estoy aquí, bueno, pues muchas las personas me han colaborado, con mi primo he estado fuertemente luchando porque bueno, no es fácil, y menos en mi situación que soy discapacitado, no es fácil, pero la situación del país ahorita amerita es que me vaya, pues, porque por lo menos lo que necesito yo para mi prótesis no lo consigo aquí. Y segundo es por la situación que está el país, la situación económica, y aquí para conseguir trabajo de mi situación me cuesta, ¿me entiendes? ¿Vienes solo con él? Sí, solo venimos nosotros dos, pero he conseguido bastante gente del camino. Ahorita de casualidad he conseguido un grupo grande de personas, como de 30. Y bueno, yo voy a Chile, el rumbo de Chile. Por le digo, bueno, espero llegar pronto allá. ¿Tu consejo para los que desean migrar? Bueno, mi consejo para los que desean migrar es que, bueno, que lo que tengan es fuerza, motivación, que no se rindan, porque si yo puedo, ellos también pueden. No hay obstáculos, todo está en ti, todo está en ti. Si tú quieres ver poder, ¿entiendes? Todo está en ti, en la persona que si está dispuesto a salir adelante y a darle motivo a la vida para seguir luchando, todo está en ti. Roinel Huerta. ¿De qué parte vienen ustedes, hermanos? Valencia. ¿Cuántos días llevan caminando? Llevamos 5 días. 5 días caminando. ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia Cúcuta y ahí para Cali. Cúcuta y Cali. ¿A quiénes dejaron en Valencia? A nuestra parte de la familia, nuestras madres, nuestros padres. Amigos, que Dios los bendiga y que le dé mucha salud y que cubra a su familia con la bendición de lo alto. Amén. Muy lamentable la situación que están afrontando diferentes ciudadanos venezolanos en cualquier rincón de Venezuela. Habíamos dejado una pregunta al aire antes de identificar el tema de los caminantes, ¿cómo influye en el nuevo orden mundial? Bueno, el tema del éxodo, si usted analiza, se produce en gobiernos de izquierda, totalitarios y autoritarios. Sucede en buena parte del mundo musulmán el éxodo sobre Europa. Ese éxodo, ¿verdad?, que se va generando en el mundo fíjense que es sobre el mundo occidental, no es sobre otro mundo. No es que de aquí se van para el mundo árabe, o se van para el mundo musulmán, o se van para China. No, es que vienen de allá hacia acá. Eso es una política global para generar caos, generar esto que está sucediendo en Latinoamérica con los venezolanos, que a donde llegan los países no tienen las capacidades económicas para atenderlos. Y de esa manera se va generando caos. Y en el caos entonces es donde empiezan a surgir las cosas, todo lo que tiene que ver con los imprevisibles. ¿Cuántas personas, cuántos venezolanos están indocumentados en el mundo? ¿Cuántas personas están indocumentadas? ¿Cuántos niños tienen papeles? O sea, van generando una serie de situaciones que los gobiernos no son capaces de absorber. Y vienen entonces los temas de las ayudas humanitarias. Y sobre las ayudas humanitarias se establecen entonces financiamientos de partes de gobiernos para mantener las situaciones, pero nunca para resolverlas. Es ahí donde está el detalle. Nunca para resolverlas, sino para mantenerlas. Eso es lo que pasa entonces, por ejemplo, en Francia, rapidito. En Francia el mundo musulmán le cambió las costumbres al mundo francés. Y entonces ya no, donde habían iglesias católicas, ahora hay mezquitas. Ellos van imponiendo su cultura. La cultura occidental está bajo ataque desde todas partes del mundo. Incluso desde nuestra propia cultura occidental. Lo que uno ve en Chile, lo que uno ve en Colombia, es la izquierda actuando en contra de la propia cultura occidental. Aquí cuando se promueve los temas de pedofilia, se promueve en China, se promueve en el mundo árabe, hay matrimonio igualitario en el mundo árabe, en China lo hay, no lo hay.
Es aquí, porque es el mundo libre. Ese es el problema. Entonces, cuando uno analiza las cosas sobre la presión que tiene nuestra sociedad, si en otra existe y resulta que en las otras no existe, porque es la cultura occidental el objetivo. El objetivo es derrumbar la cultura occidental, el objetivo es acabar con la Iglesia Católica, el objetivo es acabar con la familia como célula fundamental de la sociedad, porque necesitan quitarle al humano, necesitan quitarle a Dios, necesitan quitarle el objeto de la vida, para que de esa manera, en esos procesos transhumantes, que es a donde aspiran, el hombre sea más autómata de un gobierno planetario derivado del Estado profundo. E incluso el objetivo para muchos políticos es quitarle la libertad a algunos colegas periodistas, en este caso a Ronald Carreño, el cual manifiesto mi total apoyo y mi admiración a una persona que es ilustre en materia periodística en Venezuela y que hoy lamentablemente ha sido detenido, ha sido privado de libertad por cualquier cantidad de pruebas injustas. Vamos a dejar otra pregunta al aire. Me la responde al regresar de la pausa. ¿Usted cree en Dios? ¿Qué hay de cierto en la profecía al respecto del presidente norteamericano Donald Trump? Me lo responde al regresar de comerciales. Usted participa con la etiqueta, el numeral Garnica con el nuevo orden mundial. Vamos y volvemos. Jairo Garnica presenta entrevista de nivel con el abogado, es parlamentario, una persona con una sapiencia increíble, Carlos Casanova. Hay una profecía que se ha hecho viral desde hace varios años en YouTube y algunos medios de comunicación del mundo sobre el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. This that shall take place shall be the most unusual thing, a transfiguration, a going into the marketplace, if you wish, into the news media, where Time Magazine will have no choice but to say what I want them to say. Voy a llevarte al 2011. Tú veías las noticias y entonces algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Y veía las noticias una noche y vi a Donald Trump en una entrevista. Yo no sabía mucho sobre Donald Trump en ese tiempo, solo sabía que era un hombre poderoso de negocios que tenía un imperio. Y de pronto, mientras veía la entrevista en ese momento, oí la voz del Señor decir: lo que escuchas es la voz del presidente. Y me levanté y fui a una de las recámaras que convertí en una oficina, y como el apóstol Pablo, puse pluma y papel y comencé a oír lo que el Espíritu Santo me decía. Y él aún no anunciaba que se postularía ni nada. Él jugaba con la idea de postularse, pero él no había hecho el anuncio. Puse pluma y papel, escuché lo que el Espíritu Santo decía y fue en abril 28 del 2011. ¿Sabes? Esto es tan importante que quisiera que tú tienes un libro de las profecías que Dios te ha dado. Quisiera que leyeras la profecía del comandante en jefe, que es como lo llamas. Absolutamente, fue en abril 28 del 2011, y dice: el Espíritu de Dios dice que he elegido a este hombre Donald Trump para un tiempo como este. Como Benjamin Netanyahu es en Israel, este hombre lo será en Estados Unidos de América, porque usaré a este hombre para brindar honor, respeto y restauración a Estados Unidos, y será respetada una vez más como la más poderosa y próspera nación en la tierra además de Israel. El dólar estará más fuerte que nunca en la historia de los Estados Unidos y volverá a ser la moneda por la cual otros serán juzgados. El Espíritu de Dios dice que el enemigo temblará y temerá a este hombre que Dios ha ungido. Incluso temblarán y temerán cuando Trump anuncie que se postulará. Será la conmoción a través del mundo. El enemigo dirá: ¿qué haremos ahora?
Este hombre conoce nuestros trucos y engaños. Le hemos robado a América por décadas. ¿Qué hacer para detener esto? El espíritu dice, ajá, nadie podrá parar esto que comencé, porque el enemigo le ha robado a América por décadas y eso acabará ahora. Porque usaré a este hombre para sembrar y cosechar lo que los Estados Unidos han sembrado y despojará del enemigo lo que ha robado y lo devolverá 7 veces a los Estados Unidos. El enemigo dirá, Israel, Israel, ¿qué hay sobre Israel? Israel será protegido por Estados Unidos una vez más. El espíritu dice, sí, Estados Unidos una vez más estará mano a mano con Israel y los dos serán como uno, pues los lazos entre Israel y Estados Unidos serán más fuertes que nunca. Israel florecerá como nunca antes. El Espíritu de Dios dice, protegeré a Estados Unidos e Israel, por lo cual el siguiente presidente será un hombre de su palabra. Cuando él hable, el mundo escuchará y sabrá que hay algo grande en él más que en otros antes de él. Este hombre cumple su palabra y el mundo y Estados Unidos sabrá esto y el enemigo temerá esto, pues este hombre será osado. El Espíritu dice que cuando la cosecha financiera comience será paralelo en lo espiritual para Estados Unidos. El Espíritu de Dios dice que en esta próxima elección se gastarán millones para dejar a este presidente fuera y será como tirar su dinero a la basura. Déjenlos gastar su dinero, pues viene y ha sido usado por fuerzas malignas, pero no tendrán éxito, pues esta elección será una limpia victoria para el hombre que he elegido. Dirán cosas sobre este hombre, el enemigo, pero no lo afectará. Y dirán, se le resbala como si tuviera plumas de pato, así como las plumas de pato, mis plumas protegerán al siguiente presidente. Incluso los medios principales serán cautivados por este hombre y las habilidades que le he dado, y estarán de acuerdo con él, dice el Espíritu de Dios. Impactante cada una de estas palabras del pastor cristiano norteamericano, quien difundió una profecía donde él alega que fue revelada por fuerzas sobrenaturales, por Dios. ¿Usted cree en Dios? Totalmente. ¿Qué piensa de esta profecía donde señala que Donald Trump ha sido escogido por la bendición de lo alto y será para 2 periodos? Y este segundo va a ser un líder conocido como el más espiritual que haya tenido los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos y el mundo. Donald Trump se erige como el presidente de la nación portaestandarte de la libertad religiosa, del movimiento pro vida. Para decir, si algo es admirable en Trump es no niega su condición religiosa, está en el movimiento pro vida y de hecho lo ejerce, lo dice, convoca el Congreso Mundial de Libertad Religiosa precisamente para exaltar la bondad y la virtud que en la sociedad tiene la conducta religiosa. De tal manera que Donald Trump es hoy el presidente planetario que necesita el mundo. Esa presidencia de Estados Unidos para Donald Trump va a reordenar el estado de caos a donde el estado profundo ha ido llevando al mundo. Por eso es que Donald Trump es indispensable y ojalá hubiésemos tenido un papa como el Papa Ratzinger, ¿verdad? Que es un papa que frente a la doctrina de la fe es incólume, porque el ser humano necesita la espiritualidad, necesita su fe religiosa, tiene que creer. Ahora, el movimiento de Estado Profundo es contrario a todo esto y precisamente buena parte de todos estos movimientos conspiran contra esa cultura occidental y nuestra cultura occidental está fundada con todo lo que tiene que ver con el cristianismo y la iglesia. ¿Usted cree que efectivamente Donald Trump va a ser reelecto en la Casa Blanca? Y tengo la impresión de que va a hacerlo por muchísimos votos, en razón de que la movilización que genera Donald Trump, ni el 10% la genera Biden. De hecho, estudios de investigación confirman de que mucho antes de iniciar la pandemia, Estados Unidos tenía la mejor economía de todo un siglo. Sin lugar a dudas, volvió a ser una economía de producción líder en el mundo. Esa rivalidad que hoy existe, por ejemplo, frente a China, es poniéndole un freno a lo que es la expansión de China en el mundo, porque esa expansión la ha hecho sobre corrupción, sobre traslado de empresas para que se use la mano de obra esclava en China, y entonces con eso se impacta la economía del mundo, haciendo éticamente inmoral esa competencia económica
con China, que además va corrompiendo con créditos blandos, etcétera, se manejan en el tema de la construcción y de esa manera van agarrando países y recursos naturales de esos países como consecuencia de esos contratos dudosos, de dudosa ética y moral. Estamos llegando al final de nuestro especial del día de hoy, pero yo quisiera que usted aprovechara las cámaras de televisora del Táchira para enviarle un mensaje en 30 segundos a toda la comunidad tachirense, al pueblo venezolano que nos observa también a través de la red social YouTube, sobre el tema de los caminantes, lo que está en este momento afrontando el país. Muchos no tienen ni siquiera energía eléctrica para poder hacer su comida diaria, ahora le toca a leña. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, los tachirenses debemos entender, y todo el que se va tiene que ir a hacer conciencia de que el modelo comunista que se instaló en Venezuela es el que impide que las personas tengan condiciones mínimas de vida y precisamente por eso se van. No hay país comunista donde no exista éxodo. En los países prósperos no hay éxodo en los países que se convirtieron a pobres. Venezuela era un país rico cuando llegó el chavismo y hoy es un país pobre. ¿Para qué? Para generar buena parte de este éxodo. Y cuando pasen por Colombia, por favor, díganle a los colombianos que si quieren vivir como Venezuela, voten por Petro, pero si quieren vivir en la Colombia de Petro, véngase de una vez a Venezuela para que vea cómo es vivir en la égida de las FARC. Muchas gracias por asistir, Carlos, lo admiro mucho. Gracias. Que Dios lo bendiga y le dé mucha salud a toda su familia. Igual para ti, que Dios bendiga a todos los que nos escucharon. Usted continúe participando desde su teléfono smartphone, desde su PC con la etiqueta el numeral Garnica con el nuevo orden mundial. Recuerda, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar. Que Dios nos acompañe.